Veamos un poco ahora información sobre el cerebro. El cerebro es nuestro centro de comando a nivel del organismo. El cuerpo es, digamos, la carcasa en la cual se transporta nuestro cerebro y que sirve para que el cerebro actúe y opere sobre la realidad. Nuestro cerebro es un órgano complejo, súper evolucionado, y es verdaderamente una maravilla. Algo que nosotros debemos aprender a usar y sobre el cual hay muy poco conocimiento de las personas. Entonces, el cerebro puede ser para cada persona un recurso poderoso o puede ser la fuente de sus mayores desastres. Porque el cerebro es donde se controla la conducta. ¿Ok? Entonces, vamos a usar un modelo creado por Paul MacLeod, que es el cerebro triuno. Este modelo es un modelo es una explicación, una aproximación para describir la realidad que nos sirve de forma operativa. No es un modelo perfecto. No hay información perfecta, simplemente útil. Los modelos son formas de nosotros entender y explicar la realidad. Importante, porque el modelo de MacLeod es un modelo útil. Nos muestra el desarrollo de ese aparato tremendo que es nuestro cerebro y sus principales estructuras. La primera estructura del cerebro es el complejo R de reptiliano, ¿verdad? El cerebro de los vertebrados, o cerebro reptil, o cerebro primitivo. El cerebro primitivo se desarrolló hace más de 500 millones de años en los vertebrados. Ahora bien, antes existían organismos que eran acerebrales y de hecho existen organismos que carecen de cerebro, pero esos organismos reaccionan a la realidad porque las células son sensibles, son organismos vivos. Ahora, un grupo de animales fue desarrollando una estructura para integrar la información que provenía de los sentidos, procesarlas y poder operar con cierto nivel de eficiencia sobre la realidad. Esas primeras especies fueron los reptiles. El cerebro reptil fue propio de los vertebrados y es un cerebro que tiene una serie de características. Ahora, con el desarrollo del tiempo, sobre el cerebro reptil fueron creándose otras estructuras y surgió una estructura que está entre el cerebro reptiliano y el córtex, que es el cerebro límbico o las estructuras límbicas, el sistema límbico, que es el sistema que procesa las emociones. Ese sistema opera en interacción con el córtex para generar reacciones estereotipadas, es decir, preprogramadas para los organismos, que los hace más adaptativos. Y las especies superiores, donde estamos los primates y el hombre, desarrollamos una tercera capa, que es el neocórtex, que permite funciones intelectuales superiores. Así que veamos un poco eso, porque eso tiene mucha importancia para entender de dónde vienen nuestras reacciones y es fundamental para entender la inteligencia emocional.
La primera capa de nuestro cerebro es lo que se llama complejo R o cerebro vertebrado, de los vertebrados, o cerebro reptiliano o cerebro primitivo. Se le puede llamar de todas esas formas. Estamos hablando de esa capa que está formada por ganglios basales, tronco encefálico y cerebelo. Constituyen la esencia de lo que es el cerebro primitivo. Este cerebro ha desarrollado programas de supervivencia. Es un cerebro donde hay reacciones orientadas a mantenernos en vida, a defendernos, o sea, es donde está la reacción de lucha o huida, la procreación, la alimentación. Es muy territorial, o sea, tiene una serie de características y se mantiene siempre en la zona segura, evita los riesgos y es el cerebro que nos detiene cuando intentamos emprender o hacer algo. Es decir, nos atrapa en la zona de confort porque es un cerebro que no le gusta salir de la zona de confort, que ve peligro y riesgo en todo y que se centra en las mismas rutinas, aunque estas rutinas hayan perdido toda vigencia y toda utilidad. El cerebro reptiliano, el cerebro primitivo, reacciona a una velocidad 20 veces más rápida que el nivel consciente. Es decir, que ese cerebro actúa prácticamente de forma refleja. Y nosotros podemos, ese cerebro puede ser entrenado. De hecho, muchas de las cosas y las rutinas que se hacen en artes marciales buscan crear una respuesta automática, una respuesta refleja, que es un entrenamiento al cerebro primitivo, porque ese cerebro no piensa, ese cerebro simplemente reacciona. Y lógicamente podemos tener programas de reacción, programas a nivel de nuestro cerebro primitivo altamente ya disfuncionales y poco útiles, que tal vez fueron útiles en su tiempo, pero hoy nos colocarían en una posición de mayor vulnerabilidad y de mayor riesgo. Los entrenamientos en muchas disciplinas se dirigen a cambiar o modificar esos programas genéticos que están instalados en nuestro cerebro reptiliano. ¿Qué características tiene el cerebro reptiliano? Primero, es un cerebro reactivo. Segundo, es un cerebro territorial. O sea, tiene un sentido de propiedad o de dominio sobre las cosas. Opera en base a pautas de reacción fijas. Es decir, no improvisa, sigue rutinas, hace lo mismo. No le gusta salir de la rutina ni de la zona de confort. Mantiene a la persona limitada porque se niega a aprender cosas nuevas. Reacciona de manera refleja, es decir, en base a programas prácticamente ancestrales, inscritos a nivel de la célula en todo nuestro organismo, ¿verdad? La meta del cerebro primitivo es la alimentación, la procreación, la agresión, la protección o la defensa, ¿verdad? Y el mantener vidas rutinarias y con el mínimo de novedad posible. Ahora, por encima de esa estructura del cerebro primitivo, se crearon otras estructuras cuando surgen otras especies, los mamíferos.
Y los mamíferos tienen una estructura que procesa, genera emociones. Es decir, genera cambios en la química del cuerpo a través de neurotransmisores y hormonas. Ese aparato opera en combinación con una capa que es el córtex, que está por encima. Así que nosotros tenemos el cerebro primitivo, tenemos la estructura límbica y tenemos el córtex, que modula lo que es la estructura límbica. Este cerebro límbico está compuesto básicamente de componentes como la amígdala cerebral, el septo, el hipotálamo, la corteza del cíngulo y el hipocampo. Lo importante aquí es que nosotros entendamos que estos componentes del cerebro, ¿verdad?, operan para desatar emociones, reacciones rápidas que tienen que ver con supervivencia. Y además, a diferencia de los reptiles, que se mantienen dentro de zonas fijas y no improvisan, el sistema límbico permite el aprendizaje, la fijación de recuerdos y la exploración. Es decir, que el sistema límbico condujo a que los mamíferos superaran a los reptiles. Todo ese sistema del cerebro emocional, ¿verdad?, que genera neurotransmisores y hormonas que llevan a determinadas respuestas de conductas estereotipadas. Es decir, nosotros tenemos conductas para reflejar las 6 emociones básicas y sus gradaciones. Conductas que cambian nuestro cuerpo, que cambian nuestro estado interno y que nos predisponen a un tipo de acción determinada. Desde la risa y la alegría hasta la pena y la tristeza, desde la ira y la molestia hasta el miedo, desde la situación de rechazo y repulsión del asco a lo que es la vergüenza. Todas estas emociones tienen diferentes niveles de gradación, ¿ok? Y esos niveles de gradación es lo que genera la riqueza emocional. Pero todas las emociones implican un cambio en la energía corporal para producir una respuesta en nuestro comportamiento. Así que las emociones aportan la energía para reaccionar y actuar, pero además nos permiten aprender y nos permiten crear recuerdos y nos abren la posibilidad de explorar y expandir el mundo. La aparición del sistema límbico implicó una revolución a nivel de las especies. ¿Por qué? Porque permitió la recordación y el aprendizaje, algo fundamental. Además, ese sistema interactúa con el sistema hormonal y el sistema nervioso autónomo, y las emociones ocurren antes de que nosotros nos demos cuenta. Es un sistema que opera 12 veces más rápido que el nivel consciente. Fíjate, el cerebro primitivo opera 20 veces más rápido y el cerebro emocional opera 12 veces más rápido. El último que viene a darse cuenta de las cosas es nuestro nivel consciente, nuestro cerebro del neocórtex. Cuando nosotros venimos a darnos cuenta de algo, ya hace tiempo que nuestro cuerpo ha reaccionado a ese algo, tanto a nivel del cerebro primitivo como a nivel del cerebro emocional. Así que nosotros no podemos controlar nuestras emociones, pero podemos controlar nuestra respuesta conductual a las emociones. Es decir, yo no puedo
controlar el molestarme, pero puedo controlar que el yo molestarme no genere una crisis ni haga un daño que después me haga arrepentir de mis acciones. Yo puedo controlar mis impulsos. Uno no controla sus emociones, pero puede controlar los impulsos, las acciones, las conductas. Porque esas acciones y conductas pasan por el nivel de la conciencia. Ahora usted va a sentir el impacto de la emoción, que es un cambio en la química corporal, tanto a nivel de las emociones positivas como de las emociones negativas. ¿Qué permitió la revolución límbica? Permitió que se fortalecieran los lazos emocionales entre miembros de una familia. Permitió una actuación más flexible frente al entorno, porque podíamos recordar y podíamos aprender, podíamos ensayar nuevos comportamientos, generó memorias. Y todo eso permitía un mayor nivel de adaptación. A nivel de lo que es el sistema emocional, los estímulos que despiertan emociones se llaman estímulos emocionalmente competentes. Así que nosotros podemos experimentar muchas sensaciones que no sean emocionalmente competentes, es decir, no nos provocan una reacción emocional, pero hay otras que pueden provocarnos una reacción emocional. Incluso pueden ser emocionalmente inadaptadas, pueden crearnos un estado de disconfort emocional, y hay técnicas incluso de desensibilización para que ciertos estímulos no nos generen una respuesta emocional fuera de nuestro control o que nos altere más allá de lo prudente. Las emociones aparecieron en los organismos cientos de millones de años antes de que apareciera nuestra especie, el Homo sapiens. Así que nosotros ya venimos armados con una capacidad de respuesta que es propia sobre todo de los mamíferos. No es que otras especies no sientan emociones, no tienen los organismos especializados para procesar esas emociones al nivel en que los mamíferos la procesamos. Y nosotros tenemos esa estructura, esas capas, ¿verdad?, que están en el prefrontal y en el frontal, que permiten el pensamiento abstracto, que permiten la autoconciencia, que permiten descentrarnos, o sea, salir un poco del aquí y el ahora, proyectar el futuro, analizar el pasado, ¿ok?, que es el neocórtex. Y que en el caso de los humanos, con dos zonas del cerebro, que son la de Broca y la de Winneker, permite la capacidad de hablar. Esa zona permite el pensamiento simbólico, permite la reflexión, permite la autoconciencia, nos permite organizarnos y nos crea condiciones extraordinarias para intervenir en el mundo, aprender, modificarnos, modificar la realidad y ser creativos y constructivos. Tenemos un aparato maravilloso que es nuestro cerebro. Todas esas áreas, la primitiva, la límbica y la racional o neocórtex, son útiles, valiosas. Todas pueden también ser perjudiciales si nosotros dejamos que sus áreas más débiles o inútiles sean las que nos controlen. Así que nosotros tenemos que aprender a manejar nuestro cerebro y aprovechar las fortalezas de cada una de nuestras áreas claves y a modificar
lo que podamos modificar, porque nosotros somos los dueños de nuestro cerebro, no nuestro cerebro dueños de nosotros. Nosotros somos dueños de nuestro cerebro. Nosotros podemos modificar nuestro cerebro a través de un recurso poderoso que tiene el cerebro, que es la plasticidad cerebral. Es decir, que el cerebro puede cambiar y nosotros podemos cambiar nuestro cerebro. De hecho, en este diplomado tú estás cambiando tu cerebro con nuevos entendimientos, con nueva información, con nuevas habilidades. Y eso te va a hacer una persona mejor. Tu cerebro debe ser tu servidor, no tú su víctima. Y la mayoría de las personas son víctimas de su cerebro en vez de ser beneficiarias y usuarias de su cerebro. Bienvenidos a este primer diplomado de inteligencia emocional. ¿Y qué vas a hacer? Mira varias veces esta primera lección, toma notas, participa en el foro, haz la evaluación y conéctate con la comunidad de Telegram para que tengas informaciones adicionales. Nos vemos en el foro y luego para que veas la lección 2, que va a tratar sobre los estados del yo y los temperamentos. Bienvenidos. Y lo mismo hacemos a nivel de logros y realizaciones. Voy a leer un libro sobre tal cosa, voy a iniciar tal actividad. Es decir, acciones que tiendan a proyectarme como una persona útil, una persona de logros, una persona que realiza cosas, una persona que vive con un propósito y un objetivo, no simplemente una persona que vegeta y se limita a hacer el mínimo. Entendidas las 5 prioridades básicas, evalúa cuáles son las tuyas, qué tan claro tú estás en tus prioridades y qué metas tú tienes en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque tú tienes que coger este entrenamiento, este diplomado, y convertirlo en un medio de autorreflexión para ti y en un medio de enderezar y enfocar mejor tus energías, tu tiempo y tu vida. Veamos un poco ahora información sobre el cerebro. El cerebro es nuestro centro de comando a nivel del organismo. El cuerpo es, digamos, la carcasa en la cual se transporta nuestro cerebro y que sirve para que el cerebro actúe y opere sobre la realidad. Nuestro cerebro es un órgano complejo, súper evolucionado y es verdaderamente una maravilla. Algo que nosotros debemos aprender a usar y sobre el cual hay muy poco conocimiento de las personas. Entonces, el cerebro puede ser para cada persona un recurso poderoso o puede ser la fuente de sus mayores desastres. Porque el cerebro es donde se controla la conducta. ¿Ok? Entonces, vamos a usar un modelo creado por Paul MacLeod, que es el cerebro triuno. Este modelo es un modelo. Un modelo es una explicación, una aproximación
para describir la realidad que nos sirve de forma operativa. No es un modelo perfecto, no hay información perfecta, simplemente útil. Los modelos son formas de nosotros entender y explicar la realidad. Importante, porque el modelo de McLean es un modelo útil, nos muestra el desarrollo de ese aparato tremendo que es nuestro cerebro y sus principales estructuras. La primera estructura del cerebro es el complejo R de reptiliano, ¿verdad? El cerebro de los vertebrados, o cerebro reptil, o cerebro primitivo. El cerebro primitivo se desarrolló hace más de 500 millones de años en los vertebrados. Ahora bien, antes existían organismos que eran acerebrales, y de hecho existen organismos que carecen de cerebro, pero esos organismos reaccionan a la realidad porque las células son sensibles, son organismos vivos. Ahora, un grupo de animales fue desarrollando una estructura para integrar la información que provenía de los sentidos, procesarlas y poder operar con cierto nivel de eficiencia sobre la realidad. Esas primeras especies fueron los reptiles. El cerebro reptil fue propio de los vertebrados y es un cerebro que tiene una serie de características. Ahora, con el desarrollo del tiempo, sobre el cerebro reptil fueron creándose otras estructuras y surgió una estructura que está entre el cerebro reptiliano y el córtex, que es el cerebro límbico o las estructuras límbicas, el sistema límbico, que es el sistema que procesa las emociones. Ese sistema opera en interacción con el córtex para generar reacciones estereotipadas, es decir, preprogramadas para los organismos, que los hace más adaptativos. Y las especies superiores, donde estamos los primates y el hombre, desarrollamos una tercera capa, que es el neocórtex, que permite funciones intelectuales superiores. Así que veamos un poco eso, porque eso tiene mucha importancia para entender de dónde vienen nuestras reacciones y es fundamental para entender la inteligencia emocional. La primera capa de nuestro cerebro es lo que se llama complejo R, o cerebro vertebrado, de los vertebrados, o cerebro reptiliano, o cerebro primitivo. Se le puede llamar de todas esas formas. Estamos hablando de esa capa que está formada por ganglios basales, tronco encefálico y cerebelo, constituyen la esencia de lo que es el cerebro primitivo. Este cerebro ha desarrollado programas de supervivencia. Es un cerebro donde hay reacciones orientadas a mantenernos en vida, a defendernos, o sea, es donde está la reacción de lucha o huida, la procreación, la alimentación. Es muy territorial, o sea, tiene una serie de características y se mantiene siempre en la zona segura, evita los riesgos y es el cerebro que nos detiene cuando intentamos emprender o hacer algo. Es decir, nos atrapa en la zona de confort porque es un cerebro que no le gusta salir de la zona de confort,
que ve peligro y riesgo en todo y que se centra en las mismas rutinas, aunque estas rutinas hayan perdido toda vigencia y toda utilidad. El cerebro reptiliano, el cerebro primitivo, reacciona a una velocidad 20 veces más rápida que el nivel consciente. Es decir, que ese cerebro actúa prácticamente de forma refleja. Y nosotros podemos, ese cerebro puede ser entrenado. De hecho, muchas de las cosas y las rutinas que se hacen en artes marciales buscan crear una respuesta automática, una respuesta refleja, que es un entrenamiento al cerebro primitivo, porque ese cerebro no piensa, ese cerebro simplemente reacciona. Y lógicamente podemos tener programas de reacción, programas a nivel de nuestro cerebro primitivo altamente ya disfuncionales y poco útiles, que tal vez fueron útiles en su tiempo, pero hoy nos colocarían en una posición de mayor vulnerabilidad y de mayor riesgo. Los entrenamientos en muchas disciplinas se dirigen a cambiar o modificar esos programas genéticos que están instalados en nuestro cerebro reptiliano. ¿Qué características tiene el cerebro reptiliano? Primero, es un cerebro reactivo. Segundo, es un cerebro territorial. O sea, tiene un sentido de propiedad o de dominio sobre las cosas. Opera en base a pautas de reacción fijas. Es decir, no improvisa, sigue rutinas, hace lo mismo. No le gusta salir de la rutina ni de la zona de confort. Mantiene a la persona limitada porque se niega a aprender cosas nuevas. Reacciona de manera refleja, es decir, en base a programas prácticamente ancestrales, inscritos a nivel de la célula en todo nuestro organismo, ¿verdad? La meta del cerebro primitivo es la alimentación, la procreación, la agresión, la protección o la defensa, ¿verdad? Y el mantener vidas rutinarias y con el mínimo de novedad posible. Ahora, por encima de esa estructura del cerebro primitivo, se crearon otras estructuras cuando surgen otras especies, los mamíferos. Y los mamíferos tienen una estructura que procesa, genera emociones. Es decir, genera cambios en la química del cuerpo a través de neurotransmisores y hormonas. Ese aparato opera en combinación con una capa que es el córtex, que está por encima. Así que nosotros tenemos el cerebro primitivo, tenemos la estructura límbica y tenemos el córtex, que modula lo que es la estructura límbica. Este cerebro límbico está compuesto básicamente de componentes como la amígdala cerebral, el septo, el hipotálamo, la corteza del cíngulo y el hipocampo. Lo importante aquí es que nosotros entendamos que estos componentes del cerebro, ¿verdad?, operan para desatar emociones, reacciones rápidas que tienen que ver con supervivencia. Y además, a diferencia de los reptiles, que se mantienen dentro de zonas fijas y no improvisan, el sistema límbico permite
el aprendizaje, la fijación de recuerdos y la exploración. Es decir, que el sistema límbico condujo a que los mamíferos superaran a los reptiles. Todo ese sistema del cerebro emocional, ¿verdad?, que genera neurotransmisores y hormonas que llevan a determinadas respuestas de conductas estereotipadas. Es decir, nosotros tenemos conductas para reflejar las 6 emociones básicas y sus gradaciones. Conductas que cambian nuestro cuerpo, que cambian nuestro estado interno y que nos predisponen a un tipo de acción determinada. Desde la risa y la alegría hasta la pena y la tristeza, desde la ira y la molestia hasta el miedo, desde la situación de rechazo y repulsión del asco, a lo que es la vergüenza. Todas estas emociones tienen diferentes niveles de gradación. ¿Ok? Y esos niveles de gradación es lo que genera la riqueza emocional. Pero todas las emociones implican un cambio en la energía corporal para producir una respuesta en nuestro comportamiento. Así que las emociones aportan la energía para reaccionar y actuar, pero además nos permiten aprender y nos permiten crear recuerdos y nos abren la posibilidad de explorar y expandir el mundo. La aparición del sistema límbico implicó una revolución a nivel de las especies. ¿Por qué? Porque permitió la recordación y el aprendizaje. Algo fundamental. Además, ese sistema interactúa con el sistema hormonal y el sistema nervioso autónomo. Y las emociones ocurren antes de que nosotros nos demos cuenta. Es un sistema que opera 12 veces más rápido que el nivel consciente. Fíjate, el cerebro primitivo opera 20 veces más rápido y el cerebro emocional opera 12 veces más rápido. El último que viene a darse cuenta de las cosas es nuestro nivel consciente, nuestro cerebro del neocórtex. Cuando nosotros venimos a darnos cuenta de algo, ya hace tiempo que nuestro cuerpo ha reaccionado a ese algo, tanto a nivel del cerebro primitivo como a nivel del cerebro emocional. Así que nosotros no podemos controlar nuestras emociones, pero podemos controlar nuestra respuesta conductual a las emociones. Es decir, yo no puedo controlar el molestarme, pero puedo controlar que el yo molestarme no genere una crisis ni haga un daño que después me haga arrepentir de mis acciones. Yo puedo controlar mis impulsos. Uno no controla sus emociones, pero puede controlar los impulsos, las acciones, las conductas. Porque esas acciones y conductas pasan por el nivel de la conciencia. Ahora usted va a sentir el impacto de la emoción, que es un cambio en la química corporal, tanto a nivel de las emociones positivas como de las emociones negativas. ¿Qué permitió la revolución límbica? Permitió que se fortalecieran los lazos emocionales entre miembros de una familia. Permitió una actuación más flexible frente al entorno porque podíamos recordar y podíamos aprender. Podíamos ensayar nuevos comportamientos. Generó memorias. Y todo eso permitía un mayor nivel de adaptación.
A nivel de lo que es el sistema emocional, los estímulos que despiertan emociones se llaman estímulos emocionalmente competentes. Así que nosotros podemos experimentar muchas sensaciones que no sean emocionalmente competentes, es decir, no nos provocan una reacción emocional, pero hay otras que pueden provocarnos una reacción emocional. Incluso pueden ser emocionalmente inadaptadas. Pueden crearnos un estado de disconfort emocional. Y hay técnicas incluso de desensibilización para que ciertos estímulos no nos generen una respuesta emocional fuera de nuestro control o que nos altere más allá de lo prudente. Las emociones aparecieron en los organismos cientos de millones de años antes de que apareciera nuestra especie, el Homo sapiens. Así que nosotros ya venimos armados con una capacidad de respuesta que es propia sobre todo de los mamíferos. No es que otras especies no sientan emociones, no tienen los organismos especializados para procesar esas emociones al nivel en que los mamíferos la procesamos. Y nosotros tenemos esa estructura, esas capas, ¿verdad?, que están en el prefrontal y en el frontal, que permiten el pensamiento abstracto, que permiten la autoconciencia, que permiten descentrarnos, o sea, salir un poco del aquí y el ahora, proyectar el futuro, analizar el pasado, ¿ok?, que es el neocórtex. Y que en el caso de los humanos, con dos zonas del cerebro, que son la de Broca y la de Winneker, permite la capacidad de hablar. Esa zona permite el pensamiento simbólico, permite la reflexión, permite la autoconciencia, nos permite organizarnos y nos crea condiciones extraordinarias para intervenir en el mundo, aprender, modificarnos, modificar la realidad y ser creativos y constructivos. Tenemos un aparato maravilloso que es nuestro cerebro. Todas esas áreas, la primitiva, la límbica y la racional o neocórtex, son útiles, valiosas. Todas pueden también ser perjudiciales si nosotros dejamos que sus áreas más débiles o inútiles sean las que nos controlen. Así que nosotros tenemos que aprender a manejar nuestro cerebro y aprovechar las fortalezas de cada una de nuestras áreas claves y a modificar lo que podamos modificar, porque nosotros somos los dueños de nuestro cerebro, no nuestro cerebro dueños de nosotros. Nosotros somos dueños de nuestro cerebro. Nosotros podemos modificar nuestro cerebro a través de un recurso poderoso que tiene el cerebro, que es la plasticidad cerebral. Es decir, que el cerebro puede cambiar y nosotros podemos cambiar nuestro cerebro. De hecho, en este diplomado tú estás cambiando tu cerebro con nuevos entendimientos, con nueva información, con nuevas habilidades. Y eso te va a hacer una persona mejor. Tu cerebro debe ser tu servidor, no tu subvíctima. Y la mayoría de las personas son víctimas de su cerebro en vez de ser beneficiarias y usuarias de su cerebro. Bienvenidos a este primer diplomado de inteligencia emocional. ¿Y qué vas a hacer? Mira varias veces esta primera lección, toma notas, participa en el foro, haz la evaluación y conéctate con la comunidad de Telegram para que tengas informaciones adicionales. Nos vemos
en el foro y luego para que veas la lección 2 que va a tratar sobre los estados del yo y los temperamentos. Bienvenidos.